Damos la bienvenida al abogado César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de La Suay, un trabajador de larga data en derechos humanos. El tema de la seguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país. Doctor Sea, el presidente de la República ha tomado medidas, ha comentado algunos datos, pero la situación del país es realmente preocupante. Toneladas y toneladas de droga que se detienen, cuando se sabe de las estadísticas que hay una proporción enorme de droga que sí pasa, que no se queda en los filtros por cada kilo o por cada tonelada de droga que se detiene. La situación es realmente alarmante. Quisiéramos conocer con usted su opinión sobre los cambios que ha propuesto el presidente de la República y si realmente se abren esperanzas de que se puedan establecer cambios que frenen el auge delincuencial, que es evidente y que genera muertes violentas todos los días en determinadas provincias del país. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Cardoso. Un saludo también a la licenciada Rosana y a los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, yo espero que las decisiones que tomen las autoridades, y caso concreto el señor presidente de la República, respondan a un análisis eminentemente técnico y no coyuntural. Seguramente debieron haber tenido sus razones en el caso específico de la comandante Varela para haberle cesado y haberle reemplazado con el general Cabrera. Esperemos que el general Cabrera, con su capacitación que ha tenido inclusive en Estados Unidos, pueda hacer un aporte realmente importante para controlar la delincuencia que azota este rato y ha causado una alarma exageradamente percibida o realmente percibida por la ciudadanía ante las situaciones que se dan especialmente en el puerto de Guayaquil. Vivimos en constante zozobra, con un miedo nunca antes sentido en el país, fruto de estos tentáculos que ha establecido el narcotráfico a nivel internacional y que también se evidencian acá en el país. Es de esperar, insisto, de que todo esto sea debidamente llevado y la capacitación profesional continúe adelante en los miembros y los agentes del orden, lo cual no está siendo, desde mi particular punto de vista, debidamente tomado en cuenta. Se ha hecho declaraciones por parte de algunas autoridades de policía que no hay ni los suficientes recursos para proveerles de un entrenamiento y de balas para que puedan hacer sus prácticas de tiro los agentes del orden. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no están debidamente preparados. Hemos tenido casos específicos aquí en la ciudad de Cuenca que policías han hecho uso indebido del arma de fuego y han matado hasta por nervios. Han terminado disparando sin que sea su intención precisamente matar, pero han terminado haciendo uso indebido del arma y matando a personas que no engendraba mayor peligro, simplemente porque el descontrol y la falta de capacitación del personal policial no estaba suficientemente dotado de estas particularidades y terminaron provocando ciertos daños a la integridad física y a la vida misma de algunas personas. Eso es lo que hay que esperar en el país. Ahora, lo que estamos hablando en este momento puede ser que lo que yo diga no sea del beneplácito de la ciudadanía, porque en este momento lo más fácil es salir desde una visión del populismo penal a hacer una apología de la violencia contra la delincuencia. Sí, y yo estoy de acuerdo que hay que luchar con todas las armas posibles contra la violencia de los delincuentes, pero esto tiene que estar dentro del marco legal, marco constitucional, y no dar pábulo para que a través de declaraciones para mí irresponsables, incluso del señor presidente de la República y de la ministra de Gobierno, se dé pábulo para que comience a pensarse que se tiene que salir una verdadera cacería de brujas. Usted se va a referir seguramente al caso de la policía que se ventiló públicamente la semana pasada, de quien el presidente de la República, la ministra de Gobierno se refirieron que recibirá todo el apoyo del Estado, y eso está bien, es un hombre de la fuerza pública,
Pero en realidad se hicieron muchos juicios de valor de manera ligera, sin conocer detalles del caso, en el cual aparentemente no hubo tampoco un uso adecuado de la fuerza, falta de profesionalismo de la policía. Así es, pero no solamente lo que hizo en esta oportunidad, la que usted se refiere, señor presidente, pero continúa con un respaldo incondicional, como aparentemente se entiende que así debe ser el respaldo a la labor de los policías, pero ya dando a ver que se va a desplegar con todo un apoyo jurídico, con los abogados suficientes como para exculparles de responsabilidad a los agentes del orden, que si no han cometido un acto reñido con la justicia, reñido con el Código Penal, evidentemente tienen que ser sobreseídos y reconocidos de su actividad profesional. Pero cuando se cometen actos como los que usted se está refiriendo, que efectivamente no puede ser sino sentenciado, y sentenciado con atenuantes, porque la pena que le impone el Código Penal Integral, el Código Orgánico Integral Penal por un abuso excesivo de la fuerza de un agente del orden es de 10 a 13 años. En este caso le han impuesto una sentencia de 3 años 4 meses porque se supone que valoraron ciertos atenuantes el tribunal y por ello disminuyeron la pena para el agente del orden. Pero claro, a renglón seguido salen políticos también, algunos periodistas de forma rabiosa, y el presidente de la República y ministra a respaldar incondicionalmente sin conocer los pormenores que se habrán ventilado seguramente en el proceso y que de lo que conocemos no es como se está diciendo, que realmente se le está sentenciando a un héroe. Primero, cuando un agente de policía interviene en el caso específico, él está cumpliendo con su deber. Eso no hay ningún grado de heroicidad. Tenemos que aplaudir que por lo menos en estas oportunidades sí actúen como en cumplimiento de su competencia y de su labor para evitar que se dé este tipo de asaltos. Pero de allí a quererle sobredimensionar luego por la muerte de estos ciudadanos, es la muerte de 2 ciudadanos con 6 disparos cada uno por impactos que les ingresan por la espalda. Entonces, no hay el uso progresivo de la fuerza, ahí no se está tratando de evitar que huyan, sino lo que está haciendo es definitivamente matándoles. O sea, Ahora, el policía no está para matar, el policía está para cuidar el orden, detener al delincuente, haciendo uso progresivo de la fuerza, pero en este caso específico de lo que yo preveo y seguramente... No sé si me escucha. Ahí sí, le escuchamos. Tuvimos un breve César, corte, sí. pero lo estamos escuchando. Lo que yo preveo en la sentencia por escrito, vamos a ver que justamente no ha habido el uso progresivo de la fuerza, porque partiendo de un elemento que quiero que la ciudadanía tenga conciencia, no creo que un fiscal y un tribunal sean personas tan desaprensivas que tomen una decisión de acusar y luego sentenciar a un héroe, entre comillas. No creo, o sea, un ciudadano normal no puede estar a favor de la delincuencia y en contra de una actividad policial si estuviese apegada al ordenamiento jurídico. Aquí lo que hubo es evidentemente de lo que se colige un uso excesivo de la fuerza, porque ya hay declaraciones también por parte de Patricio Parco, que es el agente fiscal que llevó adelante la investigación, en donde se demuestra efectivamente que no hubo este uso progresivo de la fuerza o adecuado de la fuerza, sino se disparó 6 veces a cada uno por la espalda y eso no es uso progresivo. Ahora, doctor Sea, justamente esta situación es lo que ha llevado nuevamente a debatir el uso progresivo de la fuerza. Ya desde hace algún tiempo hay una propuesta para abordar este tema al interior de la Asamblea Nacional en la que no se ha avanzado. El presidente de la República anuncia enviar una nueva propuesta también a la Asamblea Nacional para trabajar estos temas y a ello se ha sumado, entre otras propuestas para combatir la delincuencia, la participación de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército Nacional en las calles, que si no me equivoco desde la tarde de ayer tenía ya que salir en la ciudad de Guayaquil. Nos preguntamos si la normativa, considerando que hay todo un marco de derechos humanos, hay
una normativa internacional que de alguna manera regula esto, va a contribuir a solucionar lo que se está viviendo en este momento. Usted ya lo ha advertido, la comandante de saliente lo ha advertido, otros funcionarios han advertido que efectivamente el problema no es nuevas leyes, una normativa más agresiva, sino una verdadera capacitación a la policía, una inversión en los recursos adecuados para que la policía pueda hacer mejor su trabajo. Sería interesante tener sus criterios sobre estos dos temas. Sí, yo creo que es fundamental la mayor profesionalización de la policía y que por parte de las autoridades se envíen los comunicados con la suficiente prudencia para que no sea una carta abierta ni una patente de corso para que se dé la extralimitación de funciones de los agentes del orden. Yo he visto con sorpresa también cómo algunas personas, abogados inclusive y víctimas en su momento del uso abusivo de algunos policías que en su momento reclamaron, como ahora, porque claro, da votos el ponerse al lado de la policía en contra de las personas que fueron muertas, ¿no es cierto? Porque se les dice son los delincuentes. Claro que estamos de acuerdo en que desaparezca la delincuencia, pero como de una forma totalmente irresponsable, tratando únicamente de captar votos o el asentimiento popular, se ponen a respaldar algunos abogados sin conocer cómo se ventiló las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso que se siguió en Riobamba, y simplemente porque eso genera el respaldo popular, y decir posiblemente lo que yo estoy diciendo no sea lo más indicado desde el punto de vista de la popularidad, pero aquí estamos para hablar, y yo creo que ustedes como periodistas, y en este caso como ex defensor del pueblo y un activismo que he llevado por algunos años, tenemos que hablar la verdad, decir las cosas como son. Primero que nada, quiero comenzar diciendo que no se trata de ningún héroe, es un policía que está cumpliendo con su deber. Es lo que deben hacer todos los policías, evitar el daño que se haga a la ciudadanía por parte de la delincuencia. Luego de eso, los policías salen detrás del delincuente, porque es uno solo que interviene en el asalto al menor, y a 200 metros de donde se daba el hecho y donde se encontraba el menor, proceden a disparar por la espalda 6 disparos al que estaba asaltando y a uno de los amigos suyos que estaba esperándole en la moto para ayudarle en su huida, también con 6 disparos por la espalda. Eso, amigos y amigas que nos escuchan, no es uso progresivo de la fuerza. Disparar 6 veces por la espalda a cada uno y matarles no es así. Ahora, luego de eso, aparentemente también se habría sembrado pruebas, que eso es peor todavía, porque ahí sí se está tratando de perjudicar la investigación policial, y todo el proceso se contamina. Se dice que se encuentra un can de esos llamados canguros con balas 9 milímetros en la escena, cuando inicialmente se tomaron fotos no había absolutamente nada. Quisiéramos también tratar justamente de este tema que usted trae, doctor Sea, que es parte del problema, la capacidad limitada que tiene la policía para investigar. Y quisiéramos centrarnos en lo que sucede en la ciudad de Cuenca. Cuenca no tiene los altos niveles de delincuencia, la violencia como se exhibe en otras ciudades del país, sin embargo tampoco está exenta de la delincuencia. Tanto es así que varios mafiosos de alto calibre han pasado por la ciudad de Cuenca, algunos han sido detenidos y se los ha llevado a juicio y hasta extradición. Recientemente, sin embargo, hubo un asesinato en el barrio Cayambe que llamó la atención de las autoridades. El alcalde de la ciudad hizo un llamado con respecto a la delincuencia. Y en cuanto al profesionalismo de la policía, hemos tenido un caso emblemático que no es sino un ejemplo de lo que sucede con la mayoría de casos con pérdidas de vida, con asesinatos en la ciudad de Cuenca que no tienen solución. Este caso del asesinato en Miraflores de un joven de apellido Bermeo ha sido expuesto en varias ocasiones por el doctor Miguel Arias, quien ha denunciado en todas estas ocasiones falta de profesionalismo de la policía judicial, carencia de herramientas elementales de la policía, de la fiscalía para la investigación, que ni siquiera tiene la capacidad para apoyarse en policías más profesionales con todos los sistemas de comunicación que existen actualmente.
las denuncias en Cuenca siguen siendo solamente parte del debido proceso para activar reclamos al seguro cuando las personas tienen, pero no hay reales esperanzas de una investigación solvente en un robo o en un asesinato. Si quisiéramos conocer su punto de vista sobre este otro aspecto de la capacidad y el profesionalismo de la policía y las fuerzas del orden, de la justicia en este caso también, para investigar. Cierto es que el profesionalismo es lo que a nosotros como ciudadanos nos va a garantizar una mayor tranquilidad, porque sabemos que tendríamos un personal debidamente capacitado. Esto es importante que lo hagan y de hecho quienes están como comandantes ahora, que entiendo que conocen muy bien a nivel internacional también, porque se dice que el general Cabrera tiene su experticia, sabrá canalizar las solicitudes de recursos al Ejecutivo para que el personal de la Policía Judicial y los policías en general tengan esta debida capacitación. Pero yo creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo grande también en apoyar desde el ECU 911 unas infraestructuras, videocámaras, etcétera, patrulleros. La ciudad de Cuenca está pendiente siempre desde el Consejo de Seguridad apoyando con patrulleros, con motocicletas, etcétera. Entonces ya es cuestión de la institución policial también poner de su parte para que se egresen o se integren al ejercicio ya profesional de agentes de policía debidamente capacitados. Es responsabilidad de la policía. Yo creo que, y si no tienen el elemento suficiente para capacitar, contraten a personal de otros países que estén debidamente capacitados para venir aquí a prepararles y profesionalizarles a los policías. Pero no, cada vez que se encuentran en situaciones complicadas, con desprestigio por la Policía Nacional, como los narcogenerales que se ha dicho, salen otras cosas y claro, a victimizarse la policía. La policía tiene que cumplir su rol más allá del trabajo de comunicación para tratar de mejorar su imagen. Su imagen se verá reforzada siempre y cuando cumpla como debe ser y no tener que nosotros los ciudadanos salir a aclarar, porque tampoco es cierto lo que se ha dicho en las redes sociales y se ha dicho a través de algunas autoridades, haciendo juicios paralelos y presionando a los jueces y a los fiscales para que actúen incorrectamente. Yo creo que en estos casos específicos han actuado bien el fiscal y el tribunal, pero se trata de lavar las manos y la cara a la Policía Nacional, porque claro, les está desbordando también un desprestigio por estas situaciones de narcogenerales y etcétera, y situaciones de irregularidades de la misma comandante de policía que no produce los ascensos en forma debida, sino de acuerdo a favores y que ella misma en alguna medida ha terminado reconociendo. Entonces, este tipo de situaciones también ya es de responsabilidad institucional de que las cosas caminen bien, pues porque ellos son los encargados de organizar, estructurar debidamente la capacitación, etcétera. En lo que respecta también a ese otro ícono, ese otro referente del tema de la seguridad, doctor Sea, ¿cómo ve usted la evolución de la crisis carcelaria? Se creó esta comisión de diálogo y pacificación de las cárceles, se dijo que se ha conversado incluso con los líderes que supuestamente habrían provocado la violencia extrema que se vivió el año pasado en el país, pero todavía no se llega a un diagnóstico final ni a soluciones. ¿Cómo ve usted este trabajo? Totalmente a medias. Yo creo aquí hay una gran responsabilidad del Ejecutivo, no por sacar a los elementos de las Fuerzas Armadas a las calles, lo cual es muy peligroso porque son elementos que no están debidamente capacitados. Ellos están capacitados para matar al enemigo, pero la acción de la policía no es de salir a luchar a muerte con la ciudadanía, sino buscar las mejores maneras de tener seguridad. Al interior de los centros de rehabilitación es un caos, porque está manejado por gente que no está debidamente capacitada, siempre lo hemos dicho. Después de los acontecimientos que se dieron en Guayaquil, ¿cómo puede ser posible que uno de los directores, el director del Centro de Rehabilitación Social, esté saliendo y se le encuentre en estado de ebriedad porque ha estado tomándose y jugando vóley en el pabellón de máxima seguridad de lo que se conoció? O sea, el mismo director
en contubernio en alguna medida, jugando como amigo muy cercano de los delincuentes, tomándose los tragos, seguramente jugando vole con las personas que se encuentran internos. Entonces, así, ¿cómo controlar el orden? Cuando vemos que son parte de la corrupción también, no es que toda la policía, ni mucho menos, o son policías en servicio pasivo, pero vienen de esta área de preparación profesional y no son precisamente los más indicados para la rehabilitación social. Eso hemos dicho muchísimas de las veces, y no se hace nada. Simplemente se trata de ganar la opinión pública, creyendo que si se pone a agentes duros, a verdaderos, entre comillas, Rambos, se va a solucionar el problema penitenciario o el problema de la delincuencia en las calles. Así no se obra desde el punto de vista del populismo penal. Se debe buscar los mejores asesores, criminólogos, etcétera, que asesoren debidamente al señor presidente. Ahora existe un consejo consultivo, un consejo asesor, donde está la Secretaría de Derechos Humanos llevando adelante esta situación de los centros de rehabilitación social, que no vemos que tenga resultados. Le he escuchado al doctor Pablo Valverde en este mismo medio de comunicación, y con quien hemos coincidido. Lo que se debería hacer inicialmente es canalizar todos los recursos posibles a uno solo de los centros, al centro de rehabilitación de Guayaquil, capacitar de la mejor manera, con la tecnología, etcétera, y luego sí ir poco a poco en los diferentes centros, cumpliendo con estos requisitos tecnológicos y de seguridad que impidan que de esta manera se siga dando las situaciones de estas convulsiones y estos asesinatos que han sido dramáticos a nivel del interior de los centros de rehabilitación social. Pero si tendríamos por lo menos uno de los centros de alta seguridad debidamente capacitados y con personal capacitado y con instrumental tecnológico suficiente, por lo menos podríamos ya en este sector, en este centro de rehabilitación, ubicarles a las personas, a los líderes de estas bandas, sin el riesgo de que estén o sigan controlando a la delincuencia al exterior de los centros de rehabilitación social. Pero sí, lo que se ha venido haciendo es crear expectativas, y en la práctica no vemos que haya resultados. Siguen los señores internos sindicalizados dentro de los centros de rehabilitación social, haciendo declaraciones públicas, etcétera, es decir, bajo el control penitenciario en manos de los internos de las penitenciarías. Así no se hace patria y así no se hace seguridad, señora ministra y señor presidente de la República. Ahora, César, justamente este mes, que todavía ni siquiera concluye, este mes del año 2022, este enero, ha sido el mes más violento de los últimos 12 años, con un incremento en la criminalidad y en la violencia de más del 170% de los últimos 12 años, de los últimos 13 años, según se afirma y según demuestran estos datos. Nos preguntamos entonces si las actuaciones y las declaraciones que le pudimos escuchar al presidente de la República respecto de lo que hará en estas declaraciones coordinadas con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, definitivamente van a tener, podemos confiar en que estas acciones que ha advertido o anunciado el presidente realmente van a tener algún efecto. Yo esperaría que sí, pero insisto, es más allá de los pronunciamientos con simples discursos, etcétera, no se hace seguridad en el país. Pero bueno, espero que las labores coordinadas de la alcaldesa y del señor presidente den los frutos pertinentes. Pero creo que, diré por una vez más, aquí lo que cabe, más allá del discurso o de la narrativa que se traslade a la ciudadanía, lo que tiene que hacerse en labores específicas para combatir la delincuencia y la inseguridad, no con buenas declaraciones o declaraciones que estén buscando el asentimiento popular desde el punto de vista demagógico del populismo penal. Se va a conseguir la seguridad. Esto ya llevamos de algunos años atrás y las cosas cada día se está poniendo peor. Las declaraciones del presidente, de los ministros de gobierno deben ser suficientemente responsables y no generar expectativas que vemos que a la larga terminan estrellándose y salen desesperadamente a tratar de justificar su accionar, creyendo que al dar el respaldo incondicional, como debe ser, y efectivamente deben estar dándoles el respaldo,
pero con declaraciones que lo único que están dando pábulo es para que de pronto cualquier mal uso de la fuerza pública sea totalmente soslayado. Así no se hace seguridad. Doctor Sea, justamente sobre las declaraciones del presidente y para finalizar, ¿qué pensamiento le genera lo que dice el presidente de la República en el sentido de que se ha triplicado la captura de droga mensualmente en la ciudad de Guayaquil? Que en Guayaquil ya no es extraña la captura de decenas de toneladas de cocaína que se encuentran en viviendas en diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil. El presidente ha dicho que las condiciones de seguridad, por otra parte, en el puerto de Guayaquil han mejorado significativamente los filtros. Enhorabuena que se esté deteniendo a estas cantidades gigantescas de droga, pero eso mismo nos hace ver en qué condiciones está el país. Cuánta de la droga que seguramente pasa por el país, o seguramente también ya se está elaborando aquí en algunos sectores mismos de Esmeraldas y en la parte norte del Oriente Nacional, no está siendo capturado. Quiere decir que si es que son toneladas y toneladas de droga que se está capturando, ¿cuántas otras estará pasando sin que sea detenida ni sea controlada por el gobierno nacional? Esto mismo nos hace ver cómo estamos sumidos en una situación totalmente de caos y bajo el control del narcotráfico en el país y concretamente en el mundo, los tentáculos cómo se han extendido. Enhorabuena que se ha capturado, pero también me deja una sensación de que estamos peor que antes. O sea, la delincuencia se ha organizado de tal manera que cada día estamos peor. Si es que esto responde a un profesionalismo de la policía, hay que aplaudirle y hay que esperar que las medidas que tome el gobierno sean definitivamente efectivas. Pero declaraciones como estas de que se está deteniendo cientos de toneladas, lo único que me hace ver es que la delincuencia cada vez está más organizada y el tráfico de drogas en el país es mucho mayor que en años anteriores. Por un lado es positivo que se les detenga, pero también da la sensación de que estamos en una inseguridad extraordinariamente peligrosa. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana al doctor César Sea, ex defensor del pueblo, experto en derechos humanos.